por la mañana en América. Gracias por continuar con nosotros y como siempre le decimos los viernes, usted pendiente para que despeje sus dudas migratorias. Y ya hacemos contacto con Kirsi Prosperi Quintana, abogada asociada de Benme Legal. Ella nos atiende desde Katy, Suela, en Texas. ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Kirsi? Gusto saludarte. Un gusto saludarte, Carlos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti porque siempre tienes la disposición y vamos a aprovechar de una vez el segmento para hablar del tema de la ley de los 10 años, que forma parte de alguna de los temas que se están moviendo en materia migratoria. Así es, Carlos. Una de las preguntas que más escuchamos esta semana en frecuencia, o con más frecuencia es, mira, ya tengo más de 10 años en el país, tengo hijos americanos, ¿qué puedo hacer si mi asilo no es fuerte y es inminente para mí ir a corte? ¿Okay? Entonces, por eso es importante entender que la única opción o el único alivio en corte no es necesariamente el asilo, existe lo que conocen como la ley de los 10 años, este remedio se llama cancelación de deportación y le permite a esas personas que tienen más de 10 años en el país, que tienen buen carácter moral y que además pueden documentar que ese familiar calificado, ya sea hijo, esposo, padre, residente o americano, sufriría de una manera inusual y extrema si fuesen separados de ese inmigrante, ¿ok? O en el caso de que se tuviera que reubicar fuera de los Estados Unidos. Entonces, esto es un alivio, digamos, para todas esas personas que consideran que su caso no es tan fuerte, pero que sí cumplen los requisitos que te acabo de mencionar. Estamos hablando de personas que ingresaron, que hicieron una solicitud de asilo y los han tenido pending y les han dado un permiso de trabajo y todo, pero que todavía no tienen estatus porque están a la espera de la definición de su asilo. Así es, Carlos. En el caso particular de los venezolanos, pudiéramos estar hablando de esas personas que entraron 2012 o 2013, están todavía con un asilo pendiente, no han sido llamados a entrevista, es decir, no han sido referidos a una corte de inmigración. Entonces, en el momento en que ellos sean referidos a una corte de inmigración, si son referidos, pudieran buscar este alivio migratorio, por supuesto, mientras estén las condiciones dadas que te acabo de mencionar, entre ellos, pues que tengan ese familiar calificado para demostrar su sufrimiento. Ahora bien, esto, ¿cómo se maneja? Para alguien que nos está viendo, o sea, ¿qué hace? Bueno, obviamente lo primero que tiene que buscar es un abogado, pero ¿cómo se maneja esto, sobre todo en situaciones migratorias tan sensibles, por llamarlo de alguna manera, como la que estamos viviendo hoy? Claro, en primer lugar, Carlos, entender que este es un alivio que yo solo lo puedo pedir en corte. Y te lo menciono porque hay mucho fraude y quizás desinformación y hacen creer a las personas que cualquiera puede pedir este remedio. Y la verdad es que la persona, en primer lugar, tiene que estar en corte porque es un remedio defensivo. En segundo lugar, no es cualquier sufrimiento. Para nadie es un secreto que, por supuesto, si yo me tengo que mudar de un país a otro, eso va a venir de la mano de consecuencias y de cambios. Pero acá es muy importante que un abogado analice el tipo de sufrimiento y que ese sufrimiento de ese familiar pueda llenar los estándares legales. ¿Okay? Pero ¿a qué voy con esto? Que de alguna manera esto puede mejorar el chance de cualquier persona en corte para obtener una residencia legal permanente, porque si el juez concluye que se han cumplido con esos requisitos, entonces la consecuencia será pues que la persona pueda obtener su residencia legal permanente. ¿Y qué le decimos a aquellas personas que les da poco de temor haber estado a la espera de una respuesta del Servicio de Inmigración, que vaya voluntariamente a la corte a solicitarlo, que siente que se puede exponer? Lo que pasa es que realmente la gente no puede ir voluntariamente a pedirlo a la corte. Mm, Estar en la jurisdicción de la corte va a depender propiamente de esa aplicación de ok, asilo. O sea, si ok, la persona no es exitosa defendiendo su caso ante UCI, entonces lo van a referir a corte. ok, ok. Acá lo que queremos es que la gente entienda que van a tener una alternativa más si están las condiciones dadas y que no necesariamente tiene que apalancarse solamente al asilo, porque hay personas que dicen, mira, ya mi asilo perdió fuerza o mi asilo no es fuerte y no siento que lo pueda ganar, pero pues tampoco tengo otra solución. O Pudiéramos sea, tengo decir, que estar en la corte y no me puedo salir de allí. pudiéramos decir, Kirse, que lo que le estamos diciendo a la gente, señores, no todo está perdido. Su asilo no es fuerte. Probablemente usted en medio de ese asilo pidió el TPS, pero el TPS si vence en abril, el 7, a partir del 7 usted podría quedar fuera de estatus, pero no todo está perdido. Usted puede aplicar la ley de los 10 años. Así es, Carlos. Si se cumplen las condiciones y si las personas tienen esos familiares calificados, podemos hacer una evaluación de un potencial caso de cancelación de deportación, que es realmente pues el término de este alivio. Y
eso de alguna manera pues le va a dar un poco de tranquilidad a muchas personas que ya tienen acá muchísimos años y que ya pues no solo han echado raíces ellos, sino pues que sus hijos no se identifican con sus países de origen, porque esto obviamente no está limitado para venezolanos, ni Claro. está necesariamente atado a que la persona haya entrado legalmente. Personas que han entrado por la frontera y que tienen más de 10 años en el país, que también han estado en la misma circunstancia, pues han podido aplicar por este alivio en corte y muchos han obtenido su Eso que residencia. acabas de decir es extremadamente importante, porque hay alguna diferencia o podría haber alguna diferencia entre aquella persona que entró por el aeropuerto y pidió su asilo y se han pasado 10 años y no le has respondido, a aquella persona que entró por la frontera de forma irregular y después fue a la cita del CBP-1, pidió la frontera. No existía el CBP-1 hace 10 años, pero pidió una cita y está pendiente su entrevista de miedo creíble y todo eso. ¿Hay alguna diferencia entre quien entró por la frontera y quien entró por un aeropuerto? Sí, la gran diferencia, Carlos, es cómo computamos que la persona tiene 10 años. Recuerda que pues, hace muchos años la gente entraba sin ser detectada o no se sometía, digamos, no se entregaba a las autoridades. Ujú. Entonces esas personas, digamos, para estar en un proceso de corte quizás era por producto de un incidente de tráfico o porque pasado 10 años aplicaron un asilo. Es decir, acá tenemos que ver el momento en que la persona está en la jurisdicción de la corte, en el momento que la persona es referida a la corte, hay un documento específico con una fecha. Entonces eso es lo que nos va a determinar si la persona tiene efectivamente 10 años de presencia Ok. física o no. Para las personas que ya estén en corte, pues obviamente ya eso, que estén en corte y no hayan pasado los 10 años, no califican. Pero en particular con nuestra comunidad, todos esos que están esperando entrevistas, o no solo venezolanos, sino personas que no tienen otro tipo de protección, Así es. colombianos, ecuatorianos, etcétera, pues pudieran ser elegibles para este remedio. Es como Mientras, dices tú, Carlos, no todo está no perdido. todo está perdido. Mientras usted va tomando nota del número que aparece en pantalla, tómele una foto a la pantalla de su dispositivo, haga un capture de pantalla de manera que tenga todos los datos de mis amigos de Venme Legal rápidamente. ¿Cómo estamos con la posibilidad de un reto en corte? He escuchado algunas asociaciones de venezolanos que están ya por introducir ante las cortes una medida que produzca que se detenga el tema de la expiración del TPS el próximo 7 de abril. Así es, Carlos, tal como lo hemos venido anticipando, pues ya se está preparando una demanda. Se estima que sea presentada la semana que viene, liderada por una organización sin fines de lucro. Hasta ahora no hay detalles específicos del contenido de esa demanda. Se está haciendo un llamado a nivel de redes sociales para que las personas que pudieran verse afectadas, pues en este caso los beneficiarios de TPS, pues se unan Mm. a la Alianza Nacional de TPS. No es obligatorio ser parte de estas organizaciones y en mi entender es que no hay un costo para ser miembro de ellas, pero digamos que los que sean parte o los que se unan a esa demanda colectiva de alguna forma pudieran gozar algún tipo de protección en el contexto de las medidas cautelares. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en la demanda colectiva de CASA y ASAP con los permisos de trabajo para que fueran adjudicados en Bien. 30 días. Todos los que eran miembros de esas organizaciones gozaban de ese beneficio. Kirsi, estaremos monitoreando eso y si antes del viernes se produce alguna información, pues volveremos a consultarte. Así que muchas gracias, que tengas excelente fin de semana. Gracias a ti, Carlos. Amigos, estábamos conversando con Kirsi Prosperi Quintana. Ella es abogada asociada de Venme Legal. Ya lo sabe, se puede vivir, se puede trabajar legalmente en Estados Unidos siempre y cuando usted consulte con profesionales. Yo le recomiendo a mis amigos de Venme Legal. Ya venimos. Ya regresamos con Por la Mañana en América. TVV.